Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. La gente de Zoom, si me puede pasar, por favor. Confirme. Sí, sí. ¿Se me ve bien ahí? Sí. Y bueno, subiste al final el coso, ¿no? Lo de ahora no. Sí, lo que dimos la clase pasada, ¿no? No, eso no llega a Zoom. Lo subirá con libros. Bueno, Bueno, buenas tardes. ¿Estamos todos? Bueno, ¿cómo vieron el apuntecito que les mandó el ingeniero? ¿Pudieron ver algo? ¿Cómo les resultó el tema? Bueno, vamos a seguir un poco hablando de lo que habíamos arrancado la semana pasada, lo que son los indicadores de mantenimiento. Y bueno, habíamos dicho justamente que indicadores de mantenimiento existen un montón. Y existen de la más diversa forma, tamaño, complejidad, de acuerdo al uso y de acuerdo a la empresa o de acuerdo a la manera en que nosotros necesitemos hacer un control de nuestro mantenimiento. Bueno, y entre esos, los que habíamos visto la semana pasada, los más habituales en la utilización eran el tiempo medio entre fallas, etc. Los 4 o 5 que vimos son por ahí los más recurrentes. Bueno, hoy vamos a arrancar con otro indicador, ¿sí?, de mantenimiento que tiene que ver con la confiabilidad. Fiabilidad, confiabilidad es lo mismo. En los distintos textos van a encontrar con las dos denominaciones, pero a lo que va es justamente se refiere a la confianza que nosotros podemos tener en un equipo para que funcione, ¿sí?, de determinada manera durante un periodo de prueba o un periodo de trabajo de acuerdo a nuestra forma de trabajar, de acuerdo a la empresa o al sistema en el que está metido. La definición, probabilidad de un sistema, aparato o dispositivo, para que cumpla una determinada función bajo ciertas condiciones durante un tiempo determinado. Eso ya lo habíamos visto la semana pasada, que nosotros se supone que tenemos que plantear un proyecto, ¿sí? Una empresa o un sistema siempre está planteado como un proyecto, y el proyecto, de hecho, ustedes van a preparar el proyecto final para la carrera, donde tienen que plantear para un determinado periodo de tiempo en el que tiene que funcionar con determinadas características. Y bueno, cumplido ese proyecto, ese tiempo, uno tiene que plantear hacer una mejora, hacer una ampliación, etcétera, o puede ser que el proyecto termine ahí. Pero las máquinas para que nosotros vamos a utilizar en ese sistema tienen que laburar de una cierta manera durante ese periodo de tiempo. Entonces, habíamos visto que existen distintas formas de falla, distintos desgastes que va a tener la máquina a lo largo de su vida,
con la utilización con la que nosotros vamos a implementar. Y esos desgastes o fallas pueden ocurrir de acuerdo a una ley matemática, ¿sí? En el caso de los desgastes podemos llegar a determinar cuál es la ley matemática que me rige esos desgastes, o en el caso de una falla puede incluso llegar a ser fortuita. Una falla puede llegar a ocurrir en un momento cualquiera por diversas razones. Puede haber venido directamente asociada a un desgaste o a un daño anterior. Puede haber ocurrido solamente por una falla del material o por cualquier otra razón fortuita que no está dentro digamos, de los análisis que hace uno como ingeniero dentro de un proyecto o de un análisis de solicitaciones. Uno no puede prever ciertas cosas que van a aparecer durante el funcionamiento. Cuando ocurren esas fallas, que son sucesos aleatorios, que están influidos por muchas cuestiones, nosotros somos incapaces de llegar a determinar en qué momento va a fallar una máquina, o dibujar la ley que me va a determinar en qué momento me va a fallar, o va a llegar a un estado límite en el cual ya no me va a servir para mis propósitos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder dar cierto grado de confiabilidad, que a eso apunta el indicador, de que esa máquina va a laburar durante ese tiempo de la manera que yo necesito? Habíamos visto la vez pasada, la clase pasada, que ahora empezamos a utilizar para todo lo que es indicadores de mantenimiento la parte estadística. El estudio estadístico, teorías estadísticas. No vamos a entrar a analizar en profundidad cada uno de las partes, porque todo se adecua de acuerdo a las leyes que vamos a utilizar, de acuerdo a los desgastes, el tipo de utilización, el tipo de máquina, los materiales, etc. Perdón. Entonces, como no es una ley que nosotros podamos estudiar, que podamos definirla de una manera definida, valga la redundancia, tenemos que aplicar las leyes de las estadísticas. Sí, correcto. Esas leyes estadísticas, como en los demás indicadores de mantenimiento, me van a dar una característica cuantitativa. Lo que nosotros tratamos de buscar es un número. ¿Sí? Un número que me indique si la manera en la que estamos realizando el mantenimiento de nuestro sector está funcionando de una determinada manera, y si hay que hacer alguna mejora, actuar en consecuencia. Habíamos visto la vez pasada que eran números que nosotros lo adecuamos a nuestro servicio. Pero es un número, son cálculos fáciles, a veces un promedio, a veces una relación entre una cosa y la otra, pero son números. Nosotros tenemos que interpretar esos números y actuar de acuerdo a lo que necesitemos. Y bueno, acá, con respecto a lo que habíamos dicho de fiabilidad, que es un indicador también, características cuantitativas, nos da un número, nosotros de acuerdo a ese número actuamos, y se determina mediante las teorías estadísticas. ¿Dónde se va a aplicar? Para aplicar estadísticas tenemos que trabajar en un campo en el cual podamos comparar todos los puntos de medición. Por lo tanto, en objetos técnicos grandes, fabricados en grandes cantidades y condiciones similares de operación, ¿sí? Tenemos que reducir al mínimo posible las variables. Por lo tanto, tenemos que tomar, si vamos a estudiar un determinado motor que trabaja de una determinada manera, tenemos que hacer la estadística de ese motor que trabaje de similares condiciones. Objetos técnicos recuperables. Múltiples fallas admitidas. ¿A qué se refiere? Yo puedo tener un objeto en el cual puede tener varias fallas durante su vida útil, y esas fallas no me llevan a sacar de servicio el equipo. Yo reparo esa falla y puedo seguir trabajando, y esas fallas tienen que ser relativamente similares o fáciles de no llevar a una recuperación, sino a una reparación, a alcanzar la capacidad de trabajo del elemento. Y por último, objetos técnicos únicos compuestos de elementos masivos. ¿Y esto a qué se refiere? Obviamente, vamos a tener elementos, uno puede hacer una casa con
distintos diseños, pero los ladrillos con los que fabrica la casa salen todos de la misma fábrica, son todos de la misma forma y estadísticamente con las mismas características. Entonces, tenemos una variable aleatoria, ¿sí?, que se caracteriza por una ley teórica de distribución según la estadística, y dentro de las más utilizadas están estas tres: la ley normal, la ley de Weibull y la ley exponencial. Cuando tengan ganas de estudiar el ciclo de matemáticas, están invitados a ver eso. No es ya le digo, la bibliografía, hay alguna bibliografía que sí apuntan y hacen muy el tema una cuestión muy engorrosa, y no es la idea, porque salvo que se dediquen directamente a programar un sistema de mantenimiento o un programa de mantenimiento, un software para venderlo, sentarse a estudiar teorías matemáticas de esta lleva su tiempo y tiene que tener en cuenta todas las variables que justamente estamos tratando de saltear ahora. Acá la idea es que nos sirva en realidad más que nada en la oficina de mantenimiento, más que hacer un programa de mantenimiento. La fiabilidad. Sí, para tener una buena confiabilidad de un equipo, de un sistema o de un elemento de un equipo, tenemos que utilizar varios índices, ¿sí? Entre esos índices hay índices simples, que son esos que se ven ahí: el índice de trabajo sin falta, el índice de durabilidad, mantenibilidad, índice de conservabilidad. Después yo le voy a pasar la bibliografía, pero de estos, los más utilizados son el de trabajo sin falla, el de mantenibilidad, porque nos da una idea a nosotros de qué tan fácil es mantener un equipo. Eso fue con la bibliografía, lo van a ver. Y la de conservabilidad y el de durabilidad, yo no los voy a utilizar tanto, pero sí están, en algunas industrias se utilizan bastante porque aparecen entre los más solicitados. Y bueno, después tenemos los índices complejos, que también es el coeficiente de disponibilidad y el coeficiente de utilización técnica. De esos dos, el de disponibilidad posiblemente les suene más a ustedes, porque tiene que ver con la disposición de la máquina para realizar el trabajo. A veces tenemos el equipo instalado, lo tenemos montado y conectado a la red eléctrica y no está funcionando, pero sabemos que en el momento en que necesitamos utilizar, se nos ralentiza y se lo utiliza. Y eso es la disponibilidad, que es distinto a que falle el equipo. La falla o la salida de funcionamiento del equipo tiene que ver con el momento en el que estamos utilizando el equipo, lo necesitamos en ese momento y por una causa X, el equipo se para, no puede seguir continuando con su trabajo y hay que sacarlo de funcionamiento. Disponibilidad tiene que ver más que nada con tenerlo así, tener los 10 puntos disponibles para trabajar. Bueno, de los índices de trabajo sin falla, vamos a ver entonces la probabilidad de trabajo sin falla. Cuando no hay fallas durante un trabajo útil dado. Fíjense que no es una curva descendente y es la relación entre el número de equipos, ¿sí?, que había originalmente en el sistema trabajando, teníamos una cantidad X de equipos originalmente, ¿sí?, y durante un tiempo T que nosotros, de vuelta, voy a volver a recalcar, cuando hable de tiempo tendríamos que hablar de unidades de producción. Pueden ser, de acuerdo a las unidades de producción, puede ser en tiempo en horas, o T se puede medir en toneladas, se puede medir en kilómetros, etc. Aparece así en la bibliografía en tiempo porque por lo general es más fácil de adecuarlo, digamos, a lo que nosotros vemos. Entonces, tenemos la cantidad de equipos originalmente que estaban funcionando cuando se inició el trabajo, y a eso se le resta la cantidad de equipos que fallaron durante un tiempo dado, ¿cierto? Ahora bien, nosotros vemos que la gráfica arranca desde 1, en tanto por 1, la cantidad de equipos, por supuesto, es el 100%, o el tanto por 1, el total de los equipos están trabajando al inicio de las tareas.
a medida que pasa el tiempo o las unidades de producción, en este caso supongamos 100 horas, ¿sí? Llegamos que a las 100 horas tenemos el 10% nomás de los equipos que están trabajando. Los demás fueron fallando a lo largo del tiempo o de la unidad de producción. Esto es obvio, ¿sí? Esto, por ejemplo, tiene que ver a un desgaste que vaya llegando, no lleve a una falla, pero sí lo lleve a perder capacidad de trabajo del equipo. Al perder la capacidad de trabajo, un equipo sale y vamos perdiendo equipo a medida que seguimos utilizando el mismo sistema. Ven que es un índice fácil, ustedes tienen que determinar cuál va a ser el tiempo o las unidades de producción en las cuales van a hacer el estudio, y esos gráficos salen obviamente de ir guardando toda la información que vaya surgiendo a medida que vayan trabajando. Si tal día pararon 5 máquinas, ¿sí? Anotar, tal día se pararon 5 máquinas, tal día paró una máquina más, etcétera, etcétera. Todo eso cargado en un software o haciendo una planilla de Excel en la que lleven todos los datos, van a ir obteniendo todos los gráficos, y con ello van a ir haciendo después el estudio para la mejora. Si esta era la probabilidad de trabajo sin falla, ¿sí? También existe la probabilidad de trabajo con falla. Perdón, el otro era el trabajo con falla, este es el trabajo sin falla. A ver si se ve. Desde el punto de vista funcional, ¿sí? Para mantenimiento tenemos en la máquina 2 estados. O funciona o no funciona. Si la máquina arranca trabajando acá, llega un momento que tiene una falla y deja de funcionar, ¿sí? Este es el tiempo T1 de utilización. Tenemos un tiempo en el que reparamos la máquina, reparamos el equipo. Primero hay que detectar la falla, repararla, poner en funcionamiento la máquina. La máquina vuelve a estar en estado de funcionamiento hasta que vuelva a ocurrir otra falla. ¿Sí? Tenemos los tiempos de utilización y por otro lado tenemos los tiempos de falla. ¿Sí? Entonces, si llegado el periodo total de trabajo, supongamos cada 100 toneladas, ¿sí? Yo tengo esta forma de funcionamiento de mi equipo, me falló 3 veces. Para reparar esa falla, no son las mismas fallas, pueden ser distintas, pero para hacer ese tipo de reparación, el total me va a reducir la utilización del equipo, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tomo como el 100% de la utilización del equipo, todo el tiempo que estuvo, que yo tomé como estudio, desde 0 hasta 100 toneladas, 100 horas, etcétera, yo voy a tener un porcentaje que el equipo va a estar trabajando y voy a tener la suma de ese porcentaje que me va a dar el 100% del equipo que no estaba trabajando. Es decir, supongamos que acá tenemos casi el 70% del equipo, del tiempo, el equipo estuvo trabajando. Significa que el 30% estuvo en falla. ¿Sí? Si yo hago el estudio estadístico, voy a tener en tanto por 1 que la probabilidad de trabajo sin falla es de 0,7 y la probabilidad de falla es 0,3. ¿Sí? Números redondos, no da así, no es tan directo, pero vendría a ser la idea. Si el 70% del tiempo la máquina estuvo trabajando, significa que el 30% no estuvo trabajando. Si yo no conozco cuánto tiempo estuvo parado, pero conozco cuánto tiempo estuvo trabajando, hago 1 menos 0,7 y obtengo por diferencia obtengo cuánto fue el tiempo que no estuvo trabajando el equipo. No hay que hacer el estudio estadístico de las dos cosas, con que tengan una, ¿sí? La otra sale por definición directamente.
Y eso sale de la relación de lo que es el tiempo de la máquina que estuvo en falla sobre el tiempo total en que estuvo trabajando, o el tiempo total en el que yo estoy estudiando el trabajo de la máquina. Los flujos de fallas, bueno, esto tiene que ver más que nada con el comportamiento de la curva, ¿sí? Porque fíjense, este es solamente el número de las fallas, la cantidad de fallas sobre los números de equipos de todas las fallas, sobre todos los equipos, y este es la velocidad con la que falla, ¿sí? Esto es nada más que una derivada, ¿sí? Para obtener qué tan rápido ocurren las fallas y el flujo de fallas. Con estos dos datos es lo que se obtiene la famosa curva de bañera. Eso lo hemos visto en las primeras clases. En el cual decíamos que siempre hemos visto que esta es la forma en que se comporta un equipo, ¿sí? O un elemento de máquina cuando está en funcionamiento. Habíamos dicho que había tres zonas. La zona de falla infantil, la de trabajo normal, digamos, y la zona de falla por edad. Si nosotros hacemos un estudio, un cachito de lo que eran las ecuaciones anteriores, ven que de acuerdo al parámetro de flujo de fallas, cuando la cantidad de equipos que están fallando, la cantidad de fallas que ocurren van en aumento, ¿sí? Este gráfico va a tener pendiente negativa. Por lo tanto, tenemos la primera parte de la curva, ¿sí? Que vendría a corresponder a esta curva, en realidad. La curva de fallas iniciales, que están dadas de manera fortuita, ¿sí? Porque en realidad puede haber una falla en el material, puede haber un error de diseño, ¿sí? Como el equipo ya de por sí no está bien diseñado o el material que se eligió no es el adecuado, obviamente que a medida que va trabajando un equipo va a ir fallando, porque está dado por diseño. Cuando la cantidad de fallas es fortuita, ¿sí? Es aleatoria, puede fallar al inicio como puede fallar al final, la estadística me va a dar una recta, que es la segunda parte. Es cuando durante el trabajo, una vez que se asentó la máquina, que sabemos que estaba bien diseñada, que se hermanaron todos los engranajes que se tenían que engranar, que la lubricación funciona como tiene que funcionar, la falla ya depende de otras circunstancias, es decir, ya es fortuita. Ya depende de si el maquinista ese día estaba despierto, si el encargado de mantenimiento se acordó de hacer el preventivo, etc. Esta falla, al ser fortuita, se mantiene de una manera, en una recta paralela al eje X. Y por el otro lado, tenemos el flujo de fallas que nos va en aumento, que eso sucede cuando el equipo se va desgastando. Cuando el equipo se va desgastando, ¿sí? Las fallas empiezan a ocurrir a mayor tiempo, más cantidad de fallas va a haber, ¿sí? Porque al principio son fallas pequeñas, ¿sí? La siguiente, ya por estar desgastado el equipo, la falla va a ser un poco más grande y así sucesivamente va a ir aumentando. Si yo sumo las tres curvas, es donde se obtiene la famosa curva de bañera, que es la del comportamiento de un elemento de máquina durante su vida útil. Los índices de trabajo sin falla. Voy a volver un cachito para atrás. ¿Sí? Teníamos de los índices simples, vamos a hablar de aquellos. El de índice de trabajo sin falla. Relación entre la cantidad de los objetos técnicos no recuperables, ¿sí? Con falla en la unidad de tiempo y los objetos técnicos con capacidad de trabajo en ese momento. ¿Por qué no recuperable? Porque una vez que ocurre la falla, nosotros no podemos poner el equipo vuelto en funcionamiento. El equipo para, directamente queda fuera de servicio. Hay que hacer un trabajo grande, digamos, para poner de vuelta en servicio el equipo. Este valor, ¿sí? Ven que se toma de manera infinitesimal, por lo tanto es una derivada. Cuanto más pequeño sea el tiempo, ¿sí? El entorno de tiempo en el que volvemos a hacer la medición, cuanto más acotado sea, nosotros vamos a tener más caracterizada la curva en la cual va a fallar el equipo. Nuevamente, eso dependiendo de que el equipo valga la pena hacer esas mediciones.
Si no vale la pena, es medio difícil. Uno parametriza las mediciones cada mes, cada 2 semanas, de acuerdo a cada equipo. El trabajo útil, el medio entre fallas, ¿sí? Es lo que habíamos visto en el gráfico. Teníamos el momento en el que la máquina está trabajando y los momentos en los que la máquina está en falla, ¿sí? Y el trabajo medio útil entre fallas es la sumatoria de todos los trabajos a lo largo del tiempo comprendido en el que hago el estudio. Y bueno, entre los índices complejos tenemos el coeficiente de disponibilidad, que fíjense que es la sumatoria, ¿sí? de todos los tiempos en el que estuvo trabajando la máquina, sobre la sumatoria del tiempo en el que estuvo trabajando más el que estuvo en falla. ¿Sí? Es una relación del tiempo en el que estuve trabajando dividido el tiempo en el total en el que estoy tomando la medición. Y el de utilización técnica es la sumatoria de todos los tiempos en el que estuvo trabajando más el trabajo en falla, más el tiempo de reparación y más el mantenimiento técnico planificado. Es decir, todas las tareas de mantenimiento, desde la falla, la reparación, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. Todos esos tiempos me dan el coeficiente de utilización técnica que tiene que ver. En el caso del predictivo no, porque uno no para la máquina, pero en el caso del preventivo posiblemente sí, porque haya que hacer una parada de la máquina durante la producción para hacer algún trabajo de mantenimiento preventivo. Y después tenemos la utilización de lo que son los diagramas lógicos. Acá tienen graficado cómo es un funcionamiento de un equipo en serie, o de una sumatoria, o de unos elementos en serie. ¿Esto cómo funciona? Nosotros si tenemos, por ejemplo, un automóvil, sabemos que tenemos la planta motriz, el motor, ¿sí? Del motor pasa la energía a la caja, de la caja pasa al tren de distribución, a la transmisión, de la transmisión a la rueda, de la rueda se transmite al asfalto y el auto se mueve, ¿sí? Si falla cualquiera de esos elementos, el auto no funciona directamente. Así es como se grafica un sistema en serie, ¿sí? Si una de esas partes del sistema falla, si uno de esos elementos del sistema falla, todo el sistema falla, ¿sí? El auto directamente no se puede mover, no puede hacer lo que fue diseñado para hacer. Ese en el caso de un sistema en serie. Por otro lado, tenemos un sistema en paralelo, en el cual lo que se busca es justamente aumentar la confiabilidad. Nosotros al tener un equipo que va a realizar la misma tarea que otro que está en paralelo, la idea es que yo pueda en este sistema seguir trabajando, aún en el caso en que me puedan llegar a fallar 2 o más de los equipos si yo tengo más equipos en paralelo. La idea es aumentar la confiabilidad. Obviamente, si yo con un equipo puedo hacer el mismo trabajo que hago con 3 equipos, es antieconómico tener 10 equipos en paralelo y trabajar con uno solo, tener 9 por las dudas. Obviamente, todo dependiendo de a qué sistema nos estamos refiriendo. Si es un sistema en el cual requiera seguridad para trabajar, obviamente que vamos a tener que poner sistemas en paralelo porque el sistema lo requiere. Nosotros necesitamos dar seguridad de funcionamiento, seguridad de servicio. El sistema me indica que sí o sí tenemos que hacer un sistema paralelo para que funcione sí o sí. La característica de este sistema es que para que el sistema completo falle, tiene que fallar cada uno de sus elementos. ¿Sí? En el caso anterior, si todos los sistemas están funcionando, el sistema funciona, pero con que uno solo falle, falla todo el sistema. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para, bueno, irse a un sistema en general? Tiene a veces sistema paralelo, sistema en serie, en el cual cada uno con sus distintos niveles de confiabilidad. Bueno, la reservación, el método de elevación de la fiabilidad del objeto técnico a través de la introducción de sistema, elementos y cantidades superiores. Es lo que estamos hablando. Entonces, poner más sistema en paralelo me significa aumentar la confiabilidad, pero, ojo, porque no siempre es económico. Y acá tenemos los dos tipos de reservación. El tener un equipo, equipos en reserva se puede hacer de distintas maneras. Acá, por ejemplo, tenemos un sistema en el cual tenemos 3 elementos
o n elementos y cada elemento tiene un elemento en paralelo. Por otro lado, acá tenemos 3 sistemas en paralelo directamente. ¿Sí? Son 3 sistemas autónomos, en el cual si un sistema falla, yo voy a tener otro sistema debajo que me va a realizar la misma tarea. Existen de todos, todo depende de qué tipo de funcionamiento va a tener la máquina. Y ahora el tema, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de la fiabilidad? En el sistema en serie, digamos que tenemos 3 elementos con una fiabilidad determinada. Para hacerlo más fácil, vamos a hacer que todos los elementos tienen la misma fiabilidad. (0,9). Vamos a suponer que la fiabilidad de los 3 elementos es 0,9. Para calcular la fiabilidad del sistema completo, sabiendo que en un sistema serie la falla de cualquiera de los equipos me puede llegar a generar la falla, me genera de hecho la falla completa del sistema, la fiabilidad del sistema es igual a la fiabilidad del primer elemento por la fiabilidad del segundo por la fiabilidad del tercero. Eso me da la fiabilidad total del sistema en un sistema serie. Para un sistema de n elementos, esta es la ecuación, ¿sí? Es el producto de todos los elementos. Acordémonos que cada fiabilidad está dado en tanto por uno. Si en tanto por uno significa que del 100% del tiempo que va a estar trabajando el equipo, el 90% va a estar en funcionamiento y solamente el 10% va a estar en falla, significa que este es un equipo bastante confiable. Todos los elementos de este sistema son bastante confiables porque tienen una confiabilidad de 0,9. Ahora, el hecho de tener confiabilidad de 0,9 en un sistema serie no significa que sea un sistema confiable en sí. ¿Quién me puede hacer el cálculo de 0,9 por 0,9 por 0,9? 0,729. ¿729? Sí. Bien, perfecto. ¿Qué pasa si le aumentamos la confiabilidad? En lugar de 0,9 vamos a ponerle 0,99. Ahora, a este vamos a darle 0,8. Fíjense, obviamente, de por sí, por el cálculo de la forma que está hecho, nunca la confiabilidad de un sistema va a ser mayor que la confiabilidad de uno de sus elementos. Por más confiable que sea cada uno de los elementos del sistema serie, ¿sí? Nunca el sistema en sí va a ser más confiable que el más confiable de sus elementos. ¿Sí? Y que el menos tampoco. Porque de hecho, 0,8 es el menos confiable de todo el sistema. Y 0,78 la confiabilidad del sistema total. O sea que todo depende de la confiabilidad. En un sistema serie, qué tan confiables sean los elementos para que uno pueda tener una confiabilidad alta en un sistema serie. La otra ecuación tiene que ver, si acá teníamos la probabilidad de que falle, acá teníamos la probabilidad de que, la probabilidad de que trabaje, acá teníamos la probabilidad de que falle. Es 1 menos la sumatoria de todas las probabilidades. Entonces, en el caso de que, si la probabilidad de que trabajo sin falla de un sistema serie es 0,78, entonces la probabilidad de trabajo con falla de un sistema serie sería 0,22. Que si van a hacer los cálculos van a dar cuánto es la probabilidad de trabajo sin falla de cada uno. De trabajo con falla, perdón. Ahora, este es un sistema serie. ¿Cómo hacemos el estudio en un sistema paralelo? En el sistema paralelo,
Habíamos dicho que en el sistema serie con que falle uno fallaban todos. Ahora en el sistema paralelo, ¿cuál es la condición para que el sistema completo funcione? Que uno de los componentes Exacto. Con que uno de los componentes, si en este caso, con que uno de los componentes falle, hacía fallar todo el sistema, en el caso de un sistema paralelo, con que uno de los componentes funcione, te hace funcionar el sistema. Entonces, en un sistema paralelo, tenemos una probabilidad 1, una probabilidad 2, una probabilidad 3, todo de trabajo sin falla. En este caso, lo que tenemos que hacer es sacar el producto de las probabilidades de falla. ¿Sí? Yo en lugar de utilizar la probabilidad de trabajo sin falla de cada uno, voy a utilizar la probabilidad de falla de cada uno. ¿Sí? El producto de los tres me va a dar el sistema paralelo, la probabilidad de trabajo sin falla, con falla, perdón, de todo el equipo, de todo el sistema, y esto me va a... Supongamos que vamos a utilizar el mismo ejemplo. Las tres probabilidades de trabajo sin falla es de 0,9. A ver cuánto nos da la probabilidad de falla de un equipo en serie. Entonces, 1 menos 0,9, 0,1 al cubo. ¿Sí? Un cero de más. Un 0 más, falta. No, puso un cero de más. 0,1 al cubo, ¿no? Un solo 0. Si esta es la probabilidad de falla de un sistema en paralelo, ¿cuál es la probabilidad de trabajo sin falla de este mismo sistema? Obviamente, con los mismos elementos, poniendo en serie, la probabilidad de funcionamiento sin falla es mayor. ¿Sí? Ahora, nuevamente, volvemos al tema. Poner cuántos elementos en serie, cuántos elementos en paralelo, todo depende del sistema. Y la región o la parte del sistema que necesitamos que falle lo menos posible. Donde más confiabilidad necesitamos es donde tenemos que poner reservación. ¿Sí? Todo, obviamente, teniendo en cuenta los costos. Porque no es solamente decir voy a poner una bomba de más o voy a poner un sistema de más. Todo tiene su costo. De hecho, hay que pagar esa confiabilidad. La confiabilidad no es gratis. ¿Sí? Entonces hay que hacer una mejora continua. Sí. Pregunta de operador. Sí. Bueno. Entonces, sí, porque nos quedan 15 minutos, no va a parar. Para hacer para que te quiero. ¿En dónde está? ¿En esta? Sí. Bueno. ¿Con este hay que hablar? No, con este. También como se darán cuenta, nunca uso esto, así que ni sé. Pero si me escuchan, bueno, la pregunta es, nosotros les pasé el apunte, levanten la mano los que leyeron el apunte. Ah, bueno, sí, pero bueno. Y levanten la mano si alguno llegó a hacer los calculitos de esos que mandé hoy, lamentablemente muy tarde. ¿Eh? Ah, bueno, entonces me gustaría ver los resultados. Yo voy a poner en pantalla entonces, poner un poquito ahí sí.
¿Cuál es el Excel? Es el revisión. Bien, ahí está. A ver, ahora quiero saber que ustedes me digan, a ver si este revisión no me dice, ¿no? Sí. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver el ejemplo 1. Es una fábrica de aceite donde tengo 4 centrífugas. No te agrande tanto que quiero que te quede un poquito. Ahí. Produce 100 toneladas mensualmente como promedio, ¿no es cierto? Entonces acá tendré que girar la pantalla, pues no se ve. Perdón. Sí, el camarógrafo se durmió. Entonces acá podemos ver que en enero tuvimos una falla en una de las centrífugas, en febrero tuvimos, en enero 0, en 1, en marzo 4. Y acá entonces está ese índice de falibilidad que dice el apunte, que es simplemente lo que estábamos contando hace un rato, o sea, relacionar la cantidad de fallas con la unidad de producción que nosotros ponemos. Como ustedes pueden ver acá, como ustedes pueden ver acá, entonces, evidentemente acá, como tenemos que ir la cantidad de la falla dividido la cantidad de producción, evidentemente 0 dividido eso nos va a dar 0, ¿cierto? En cambio, cuando tenemos 1, ya tenemos esto, y la inversa, que sería el índice de ocurrencia de falla, es 95. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esto ocurre cada 100 toneladas de producción, o en este caso las 95, ocurre 0,011 fallas, vamos a decir. Y acá quiere decir que cada 95 toneladas de producción tenemos una falla, ¿no sé? Bien, esa sería la explicación. Entonces acá, no sé, por eso les pregunto a ustedes si hicieron eso y les habrá dado algo parecido, me imagino. O si alguien no, bueno, si sale parecido, mejor, quiere decir que estamos bien. Entonces, conclusión, llegamos al final, donde en el semestre tomamos el total de fallas, tomamos el total de producción, y entonces de ahí, con el total de fallas y el total de producción, yo hago un promedio. Y ahora vienen entonces las preguntas. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuántos kits de repuestos mínimos se necesitan por mes? Entonces, ustedes tienen que la forma de calcular es el índice de falla multiplicado por la producción mensual. Esto yo podría hacer 1 por 1 o puedo hacer directamente el promedio, ¿no es cierto? Conclusión, haciendo con el promedio, a mí me dice que necesito por lo menos 2 kits de repuestos por mes. ¿Qué va a ocurrir? En enero yo voy a tener 2 kits, pero no los voy a usar, porque no tuve falla. En febrero voy a tener esto. Ahora, acá llega el momento de que ustedes tienen que definir, justamente, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de confiabilidad, regularidad y seguridad? Regularidad y seguridad. Regularidad y seguridad, no era regularidad exactamente, pero bueno. Pero confiable. Bueno, pero vamos a suponer que queremos que sea muy confiable esto por una razón de que o es difícil de conseguir los repuestos o que directamente tengamos una cuestión de seguridad, que yo necesito que tener los repuestos ahí, porque si no va a ocurrir algo, lo que fuera. Conclusión, si yo ahora tomo simplemente 1,33, lo pongo por 2, y a mí me ocurren 4 fallas, porque como esto es aleatorio, no sé si vieron un poquito en el apunte cuando habla de que uno descarta todas las otras cuestiones. Se supone que se hace el mantenimiento, se supone que se hace esto, entonces queda, ¿qué es lo que queda? Son las fallas aleatorias, las que no se pueden prever, porque se supone que si hicimos el predictivo, hicimos el preventivo, tendríamos que no tener problemas, pero problemas existen. Entonces,
Si estoy en una situación donde necesito alta confiabilidad, yo no voy a agarrar y voy a tomar 2 por mes. Tendría que tomar 4 por mes. Porque a mí me pasó, en algún momento me pasó que tenía 4. Posiblemente, desde el punto de vista de costo, que era justamente lo que él decía, nos va a salir caro, porque vamos a tener por ahí un montón de repuestos sin usar. Pero cuando a mí me pase, voy a ganar mucho más por el hecho, en ese caso en particular, voy a ganar mucho más porque tengo esas 4 unidades sí o sí. Evidentemente, este es un ejemplo muy burdo, vamos a decir, de cómo hacer esto, pero lo que les quiero mostrar es que es muy sencillo. Es muy sencillo calcular los índices, es muy sencillo usar esa información. Fíjense cuál es la segunda pregunta que les puse. ¿Una inspección cada 100 toneladas es suficiente para asegurar la producción? Entonces, si yo hago una inspección cada 100, resulta que acá las 21 toneladas tuve equivalente. Vuelvo otra vez. Si voy a hacer más inspecciones, me va a salir más caro. Pero ahí va a justificar sí o no, dependiendo de qué sea lo que yo estoy buscando. Yo te pongo entonces acá, no, se requieren cada 75 toneladas, por lo menos el promedio. Por supuesto, esto se va a hacer también si quieren, por eso yo dije, descuenten la parte de estadística. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, bien, esto es enero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Y qué me dice? En enero tuve 0. En febrero tuve 1. Dictamen. Fuimos a hacer otra vez. En marzo 0, en abril 4. En abril fui 4. En mayo 2. En mayo 2. En junio 1. En junio 1. Y ahí termina. Bien. Conclusión. Esta sería la curva. Entonces, vamos a sacar un valor medio. Vamos a hacer la desviación. O sea, empezamos a utilizar las herramientas estadísticas y entonces de esa manera sí podemos llegar a tener algo aplicable. Vamos a suponer de que esto ya no tengo el problema, como digo, no tengo que sí o sí tengo que asegurar. Si no tengo que asegurar sí o sí, bueno, vamos a ir un poquito, a ser un poquito más científico para calcular. Por supuesto, cuanto más información tenga, mejor, más próximo vamos a tener los valores para calcular ¿cómo es? Para calcular los índices, y teniendo los índices, evidentemente, vamos a ahorrar plata porque vamos a trabajar y vamos a tener los elementos en el momento que necesitamos. Entonces, esto va a ser un trabajo continuo. Uno nunca deja de hacer esto. Siempre se tiene que seguir haciendo este trabajo porque cuanto más datos tengamos, mejor van a ser los resultados que tengamos. Fíjense ahora, este no se los pasé, pero en este caso hicimos para la fábrica de aceite, pero ahora las centrífugas están en serie. ¿Qué pasa cuando está en serie? Si una broma, se embroma todo, ¿no es cierto? Entonces, acá yo puse, bueno, que en enero ocurrió esta falla, o sea, las mismas fallas que acá. Las mismas fallas que aquí, ¿no es cierto? Porque si ustedes ven, para tener la misma producción, todo igual, pero en mayo resulta que fallaron 2 en serie. No 1, fallaron 2 en serie. ¿Qué pasó con la producción? Que estar en serie significa que el proceso está en serie, ¿no? Sí, que el proceso está en serie, exactamente. Lo que pasa es que está muy simplificado, pero en realidad es el hecho de que tengo las máquinas ubicadas en serie, el proceso hace que sea en serie. Hay muchas industrias que no pueden hacer en paralelo, son todas en serie, porque evidentemente yo empiezo un aserradero, tengo que cortar la madera, después lo tengo que llevar a la sierra, después tengo que llevarla a la pulidora, a la despuntadora, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, cuando falla una de esas máquinas y la otra máquina que estaba de que le sigue también falla, ¿qué me va a provocar? La caída de la producción.
Cuando me cae la caída de producción, ¿qué va a ocurrir entonces? Ahora, todo lo mismo, pero ahora necesito 3 kits de repuestos por mes, como mínimo. ¿Y qué va a pasar con la cantidad de inspecciones? En realidad la cantidad de inspecciones no me cambió en este caso en particular. Pero sí me ocurrió con la cantidad de repuestos que tengo que tener en stock. Porque se me puede llegar a dar el caso de que, ¿por qué la cantidad de inspecciones no cambió? Y sencillamente porque la misma cantidad de inspecciones le hago a las 4 que están en serie. Entonces, ¿qué es lo que le puedo aumentar para que eso mejore? No va a aumentar por la cantidad de inspecciones, pero la cantidad de repuestos que tengo que tener, sí. Vamos ahora, bueno, y finalmente la otra es una cosechadora. Como estamos, por lo menos, porque le ponemos el nombre para que sea más máquina agrícola. Como estamos en el mantenimiento, entonces, el alternador de una cosechadora, y bueno, otra vez, tiene las fallas, es lo mismo. Lo que quiero mostrar simplemente en este caso es que yo he cambiado la unidad de medida, la unidad de producción. En vez de ser toneladas, ahora es hectáreas. El otro va a ser horas, va a ser metros lineales, en el caso de la madera hablan de tantos pies de producción. Conclusión. Y otra vez es lo mismo. Y vuelvo a repetir. Lo importante de esto es que uno no le tenga miedo a usar estas herramientas, porque son muy poderosas, ayudan mucho para lograr los objetivos de tener la menor cantidad de problemas de mantenimiento, tener los repuestos en el momento correspondiente y tomar las decisiones en cada momento. Por supuesto, justamente haciendo todo esto también nos vamos a dar cuenta cuando la máquina produce menos, cuando la máquina se está volviendo obsoleta, etc. Así que con esto terminaríamos el tema de indicadores. Insisto, hay mucho para hacer de indicadores, pero por lo menos con esto ustedes ya tienen una idea de que no hay que romperse mucho el bocho, ¿cierto? Bien. Ahora entonces vamos a pasar al otro, pero vamos a parar mientras preparamos. Unos 10 minutos y cargamos con la segunda parte. El asunto es el siguiente. Yo no sé, lo único que podríamos hacer es usar esto y por ahí poner con la cámara acá nomás, porque después quiero manejar de acá directamente la... o puede... Sí. Una pregunta acá Sí. para aclarar de esto, ¿no? A la que hacía, que era una inspección cada 1000 hectáreas. ¿Es correcto para asegurar la producción? Nada. Puse que sí, porque tenemos meses donde se dio que las fallas ocurrían las 1000 y Bien, algo. por eso, pero viste lo que te quiero decir, simplemente está bien, vos acá estás asegurando, no está mal hecho. Lo que pasa es que justamente lo que vine, lo que era para que ustedes observaran, que va a depender de qué tipo de trabajo vas a hacer, cuáles son los objetivos, por eso tenemos otra vez, confiabilidad, no es regularidad, pero ya, y seguridad. En ese manejo que vos vas a tener, vas a decir, bueno, no, hago cada 1100 horas, no, hago cada 2500 horas, hago cada 1700 horas. Yo tomé el promedio simplemente, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, insisto, vos vas a hacer eso. Cuando vos hagas esto y hagas la desviación estándar y todo, te va a dar, este es el nivel crítico, este es el nivel máximo, acá tengo que hacer, acá no tengo que hacer. Claro, por eso terminamos de cerrar. Claro. No, por eso yo para hacerlo simple, yo les dije, no tomen eso todavía.
Pero eso ustedes, pues, es una pavada. Eso usted ahí responde, se requiere cada 2080 hectáreas, sería el promedio de todo. Claro, esto te da el promedio, ¿no es cierto? Claro. Ah, sí. ¿Por qué? Y sí, bueno, porque, viste, insisto, vas a, si te vas voy a decir, no quiero asegurar, bueno, y no vas a asegurar tampoco, porque porque si trabajas, al fin y al cabo, esto, cuando vos tengas más datos, Claro. después vos vas a querer asegurar, porque si no, hago cada 50 horas. Claro. Tampoco te va a servir. O sea que el Vas a tema de la gastar- inspección no es tan, ¿Cómo? el tema de la inspección no es tan necesario, digamos, como si, por ejemplo, tenemos el repuesto, el stock, digamos. En realidad, no, las dos cosas son, no, las dos cosas son importantes. En realidad, ¿cómo se hace? Vos partís normalmente con algún dato. El fabricante dice cada 500 horas. Listo, voy a hacer cada 500 horas. Cuando vos estás explotando tu coso, te vas a dar cuenta si cada 500 horas, haciendo todo esto, está bien, o si tenés que hacer cada 700 horas, o si tenés que hacer cada 300 horas. ¿Por qué? Porque la inspección, las maniobras de mantenimiento, las tareas de mantenimiento, no es solo inspección, se llama inspección, pero por ahí te dice, cambia el filtro. Entonces vos, el filtro, vos decís, bueno, pero pará, el filtro yo necesito cambiarlo a 300 porque estoy en una zona de mucho polvo, ¿verdad? O estoy en una zona totalmente limpia y que lo puedo cambiar a los 700. No va a empezar con los 500. Y te recomienda el fabricante o que vos tenés de otro tipo que hace eso. Y ahí vos vas a definir. Bien, dependiendo de esto, cómo te va yendo, decimos ahora aumento o ahora disminuyo. O sea, todo tiene que ver. Simplemente era un ejemplo muy simplificado para que quedara claro más o menos a dónde queremos ir. ¿Sabes qué? Se da ahí el Zoom. voy a salir el Zoom ahí y arrancar con el Zoom acá. Listo. Entonces así nos acercamos que no nos pase nada. Finalizo, Manuel. Sí, finaliza. Para todos. Poner para